Mis padres cuentan que siempre despertaba llorando antes del amanecer, algo normal que le sucede a cualquier niña. Mas los recuerdos que yo tenía de aquellas situaciones no eran completamente claras. Siempre tenía visiones macabras de sombras que eran proyectadas por cualquier cosa en la habitación, cosa normal para cualquier niña con miedo a la oscuridad. Pero había algo que no era una silueta confusa, era algo perturbador, algo que a mi corta edad sabía que era real. Una misteriosa niña de aspecto cadavérico. Su piel era blanca, su cabello era corto, pero parecía estar sucio y alborotado. Lo más extraño es que esa niña no me hablaba, solo se limitaba a observarme, y en su cara tenía esa mueca que me erizaba la piel. Siempre, por las noches, ella se postraba en el umbral de mi puerta, solo observándome, inmóvil. Podía sentir su mirada fija en mí, su piel blanca y maltratada podía ser observada gracias a la tenue luz de la lámpara de noche que colocaban en mi pared. Recuerdo que mi piel se erizaba y podía sentir un miedo que me dejaba completamente paralizada, pues mi temor más grande era lo que aquella niña podía hacer si yo intentaba llamar a mis padres. La opción de salir de mi habitación parecía imposible, ya que ella estaba en la puerta, acechándome tal vez, o solo observándome. Yo solo contenía las lágrimas y cerraba mis ojos hasta poder dormir y que la luz del día me brindara ese refugio, esa ayuda que tanto pedía. Durante muchos años, esa niña me atormentó con su presencia. Cuando llegué a la pubertad, mi mente se ocupaba de otras cosas y poco a poco fui olvidando esas experiencias y a ese ser que nunca más volví a ver. Por lo que podía decir que solo era producto de mi imaginación. Ese miedo que yo tenía de niña a la oscuridad, lo que hacía que imaginara esas terribles situaciones, ya que a mis hermanas jamás les había sucedido algo como lo que me sucedió a mí. Así que terminé convenciéndome que todo fue cosa mía, que todo lo había inventado a causa de mi temor. Pero años después comprendería el gran error que era olvidar. Recuerdo que fue una noche de septiembre. Yo tenía 19 años y aún tenía miedo de la oscuridad, por lo que dormía con mi hermana. Tal vez algún recuerdo oculto en mi mente que me advertía de ese peligro. Recuerdo que eran aproximadamente la 1 de la mañana. Yo acababa de terminar mis tareas y me disponía a dormir. Yo siempre tenía en mi habitación una jarra llena de agua para no tener necesidad de bajar a la cocina, ya que tenía que atravesar el comedor completamente a oscuras. Al querer tomar un poco de agua, noté que la jarra estaba vacía. Tenía demasiada sed, pero el miedo de bajar sola a esa hora se apoderaba de mí. Así que desperté a mi hermana para que me acompañara. Ella, un poco molesta y aún somnolienta, terminó aceptando mi constante insistencia. Al salir de nuestra habitación, mientras nos dirigíamos a las escaleras, ella hacía burlas de mi miedo hacia la oscuridad. Me decía, ¿acaso no estás muy grande para creer en fantasmas que te acechan en la oscuridad? La ignoré. Descendimos las escaleras. Al pasar por el comedor, poco alusado por la tenue luz que emanaba de las escaleras, llegamos finalmente a la cocina. Al entrar y encender la luz, ella realizó un comentario un poco inoportuno. Tranquila,
que la niña de cara blanca no te molestará esta noche. En cuanto escuché eso, reviví ese terror, esa misma sensación que tuve cuando creí ver a ese ser. Tomé agua lo más rápido que pude, apagamos las luces y me adelanté unos pasos adelante de mi hermana, mientras ella solo seguía burlándose de mí. Yo solo quería llegar a mi habitación y acabar con esa situación. Caminé aún más rápido, adelantándome, mas ella estaba casi a la entrada de la cocina y yo a unos pasos de las escaleras. A ella solo se le ocurrió volver a burlarse de mí, diciendo: tranquila, no te desesperes, ella te esperará en tu puerta como siempre. Ese comentario me enfureció y le dije: no digas más tonterías, por Dios, esa niña yo la inventé cuando era niña. No pasaron unos segundos al terminar de decir eso, cuando se escuchó una extraña voz que provenía de la cocina. Inmediatamente me di vuelta a observar a mi hermana. Ella estaba paralizada. Pude notar en sus ojos una expresión de confusión y terror. Ella me miraba y solo pudo decir: ¿qué fue eso? ¿Lo escuchaste? Yo moría de miedo. Le dije: vamos, solo fue nuestra imaginación. Eso no es real. A lo que una voz replicó: soy real y Dios no está aquí. En ese momento, mi hermana corrió hacia donde estaba yo. Me abrazó. Parecía que tenía un nudo en la garganta. No podía gritar. Pude observar en su cara auténtico terror, mientras ambas volteamos hacia la cocina. En ese momento, yo intenté moverme, pero algo comenzó a tomar forma de entre la oscuridad. Una silueta como de una niña de no más de 10 años. Yo tartamudeaba del terror que sentía. Mi hermana solo hacía ruidos incomprendibles mientras su cuerpo vibraba de miedo. Poco a poco, esa silueta fue acercándose al umbral de la puerta, hasta que la tenue luz que emana del pasillo de arriba de las escaleras nos permitió observar esa cara blanca con esos ojos negros. Pero esta vez, esa niña poseía una sonrisa que, con el contraste de la luz, la hacía ver muy espeluznante. Yo podía notar que esto era diferente a cuando yo era una niña, ya que su rostro era inexpresivo y no hacía ningún movimiento, pero esta vez se movía. Podía observar cómo movía sus manos lentamente alrededor de su torso. Sus muecas, su sonrisa me dejó petrificada. Pero lo que terminó con nuestros nervios fue cuando esa cosa abría la boca, como si quisiera mostrar sus dientes o decir algo. En ese momento, ella movió un pie fuera del umbral de la puerta, arrastrándolo como si su pierna estuviera rígida y solo pudiera caminar arrastrando sus extremidades. Mi hermana y yo nos abrazamos. Ella lloraba, pero no podía decir palabra alguna. Estaba en shock a causa de esa horrible escena que se desarrollaba frente a nosotras. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Estaba paralizada cuando esa cosa empezó a mover su otra pierna fuera de la puerta. Solo pudimos dar un paso hacia atrás cuando esa niña comenzó a caminar
arrastrando sus piernas, mientras una siniestra risa se apoderó del ambiente y se tornó bastante pesado. Esa presencia se sentía amenazante. La escena era realmente aterradora, como sacada de una horrible película de terror. Entonces comenzó a acercarse a nosotras con movimientos rígidos pero rápidos, lo que lo hacía más perturbador. Mi hermana y yo reaccionamos. Corrimos para subir las escaleras gritando, llorando, llamando a nuestros padres. Al llegar arriba, pudimos observar que ese ser se quedó al ras de la escalera, donde aún la podía cubrir la oscuridad, moviendo sus manos y su cabeza en una forma muy lenta y con movimientos marcados que me dio aún más miedo. En ese momento mis padres salieron de su habitación. Confundidos, comenzaron a llamarnos y a gritar: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi hermana corrió hacia ellos. Yo aún estaba al borde de las escaleras, observando aún a esa niña, ese demonio que parecía no quería irse y no dejar de observarme. Justo cuando mi hermana le dijo a mi padre: ven, mira lo que está allá abajo, pude observar a esa niña caminar hacia atrás, hacia la oscuridad, pero en ningún momento quitó esa mueca burlona, esa sonrisa. Parecía que aquello disfrutaba de nuestro miedo. Poco a poco se fue perdiendo en la oscuridad, pero yo podía sentir su mirada tan pesada, tan amenazante. Yo pude escuchar esa risa, pero parece que nadie más lo escuchó. Todo eso pasó en cuestión de segundos, pero para mí fue un momento en el que tiempo se detuvo. Cuando mi padre se acercó, me tomó de los hombros, me jaló hacia atrás. Yo estaba con lágrimas, pero no podía hablar. Estaba petrificada, llena de terror. Mi padre descendió las escaleras. Yo temía que ese espectro le hiciera algún daño. Pues dijo: Papi viene a jugar conmigo. Pero no fue así. Él buscó en el comedor, en la sala, en la cocina. Revisó la puerta de la entrada, que aún continuaba perfectamente cerrada. Era como si nadie hubiera estado ahí. No había modo de que alguien hubiera entrado o salido de nuestra casa. Mi hermana estaba en una crisis nerviosa muy fuerte. Lloraba desconsoladamente y repetía a mi madre y a mi padre: la vi, esa niña, esa cara blanca, esa sonrisa. Ella nos habló, ella dijo que era real. La vi caminar hacia nosotras, se movía de una manera espantosa. Ella es real. Mis padres solo la consolaban confundidos. Por mi parte, yo estaba atónita, aún petrificada por ese terror que inundó cada parte de mi cuerpo. Lo que más me aterraba es que parecía que nadie más escuchaba lo que ella decía. A pesar del miedo que tenía, pude recordar lo que viví de pequeña y saqué una conclusión que hasta el día de hoy me aterra. ¿Acaso ese ser le temía la luz? Cuando era niña, lo único que me protegía era esa lámpara de noche que mis padres pusieron en mi pared. Es por eso que esa niña se quedaba en el umbral de la puerta, solo observando, inmóvil, esperando el momento de acercarse a mí. No sabía lo que ella me haría si esa luz se hubiera apagado. Esa idea me llenó aún más de miedo.
Esa fue la peor noche de mi vida y debo decir que no he vuelto a dormir sin que haya una lámpara encendida cerca de mí. Gracias a esa experiencia, sabía que eso era real y sabía que mientras hubiera luz cerca de mí, ese demonio, esa niña, no podría acercarse a mí, pero sabía que ella aún me acechaba desde la oscuridad, esperando. Aún puedo verte. Amigos, espero que esta historia haya sido de su agrado. Si tienes alguna anécdota que quieras compartir, envíala a nuestra dirección que dejo en la descripción del video. Me despido desde su canal, Lo Insólito en tus noches de insomnio.